¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León, su servidor, les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia de la doctora Angélica Novoa Pagán, autora de la obra Libre y Leal Competencia en la República Dominicana 1994-2020, con quien hablaremos acerca de este interesantísimo aporte a la bibliografía jurídica dominicana. Regresamos en breve. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenida, Angélica, al programa. Gracias por venir. Muchas gracias. Un gusto enorme estar aquí contigo y con Angélica, tu audiencia. Gracias, Angélica. Para nosotros es un honor tenerte acá, porque acá tenemos tu obra, Libre y Leal Competencia en la República Dominicana 1994-2020, que me parece que es la primera obra de esta magnitud en esta materia de la libertad de competencia, la libertad de empresa. Y me gustaría que nos hablaras un poco sobre el proceso de creación de esta obra. Sí, muy bien. Bueno, como dice su título, los primeros trabajos publicados en ese compendio, que son 101 artículos, ensayos, trabajos de investigación, pues inició con mi curiosidad académica misma, así como el propio andar de la República Dominicana en este tema, en esta disciplina jurídica. Es una disciplina jurídica que encontró su crisol en el proceso de apertura económica de la República Dominicana, porque aunque existía en nuestro derecho constitucional desde el siglo XIX, Boris, la prohibición de monopolios, y en el 34 se le dio un tratamiento a esa disposición, todos esos temas se tratan en la obra, no es hasta los años 90, la segunda mitad de la década del 90, cuando empiezan a aparecer tratados, leyes especiales, y finalmente en la primera década del siglo XXI, nuestra Ley General de Defensa de la Competencia. De modo que el proceso de estudio doctrinal de mi parte es concomitante con la evolución del derecho de la competencia en la República Dominicana. Es decir, que esta obra abarca el antes y después respecto a la Ley General de Defensa de la Competencia. Así es. Su origen, tanto la discusión, y afortunadamente como fui parte de la comisión nombrada por decreto presidencial de los primeros esfuerzos a través del Código de Ordenamiento del Mercado, el anteproyecto de código, pues fui parte, pero en paralelo estuve ligada al sector de telecomunicaciones, que fue el primer sector que dispuso una reglamentación, una legislación con procedimientos, garantías en materia de derecho a la competencia. También por mi práctica profesional siempre he estado muy de cerca a los temas de comercio exterior, y por supuesto en el Acuerdo General de Comercio de Servicios, como también en el Acuerdo de Propiedad Intelectual y otras piezas que forman los acuerdos los primeros acuerdos de la OMS, también aparece el tema. Y como abogada en ejercicio al fin y como estudiosa del derecho, pendiente a las manifestaciones del Poder Judicial hasta que tuvimos la ley dictada ya en el 2008. Es decir, que estamos ante la primera obra dominicana que realmente recoge la historia del derecho de la competencia en nuestro país. Sí, antes de este aporte, la única otra publicación que existe es la tesis de grado de Germán Emilio Ornes cuando estudió en la UAS durante la dictadura, que fue sobre el tema. Naturalmente, una obra donde es interesantísima y muy valiosa, y de hecho la comento, porque este intelectual, que aunque era un joven intelectual, pues recoge bastante datos históricos importantes de la realidad, que era la realidad de una economía concentrada que tiende al monopolio, y las razones políticas, pero también un exquisito análisis jurídico. Es el único otro trabajo que existe que, naturalmente, al haber sido escrito en la dictadura, pues tiene muy poco que aportar sobre ese tema. De modo que espero completar la aspiración del señor Ornes y llevarlo, como diríamos, a tiempo presente. Muy bien. Angélica, ¿cómo tú has visto, cómo tú has considerado? Nosotros vimos que en el trabajo has
incluido varios artículos relativos a cómo el Tribunal Constitucional ha tratado el tema del derecho a la competencia. ¿Cómo tú valoras estos aportes que ha hecho el Tribunal Constitucional en la materia? Qué bueno que lo preguntas de ese modo, porque el tema del derecho y la política de la competencia es un tema del Estado Dominicano a través de todos sus poderes, incluido el Poder Judicial y naturalmente el órgano regulador de la competencia, digamos, en un rol protagónico, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. En el caso del Tribunal Constitucional, pero también de la Suprema Corte de Justicia, nuestros altos tribunales, los trabajos hechos para interpretar de hermenéutica el derecho a la competencia son formidables. Comento varias decisiones del Tribunal Constitucional y también de la Suprema en ese orden. De hecho, el derecho de la competencia tiene posición jurídica constitucional desde antes de que se dictara la ley, porque la Suprema en particular lo integró al bloque de constitucionalidad y naturalmente el Tribunal Constitucional pues ha ampliado en diferentes situaciones jurídicas una interpretación de mucho valor sobre las figuras claves. Yo diría, como dicen en México, donde tú sabes que vivo, de una primera generación, de una primera época, donde todavía ellos no han llegado a ver, por ejemplo, las figuras prohibitivas como abuso de posición dominante o acuerdos prohibidos, pero sí ya el concepto de monopolio, el concepto de libertad de empresa, de libre competencia, de monopolio natural, es decir, los fundamentos, los vértices, diría yo, han sido, yo diría que notablemente examinados por el Tribunal Constitucional. Muy bien. ¿Cómo tú valoras la situación que nosotros vivimos actualmente en el país en materia de defensa de la competencia a propósito de ya la entrada plena en vigencia de la ley y la puesta en funcionamiento de todos sus órganos? ¿Cómo tú has visto esta primera etapa de funcionamiento de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia? ¿Has identificado algunos aportes que ellos han hecho? ¿Cuáles serían los retos que tendría ese órgano como tal en el futuro inmediato? La ley tiene un objetivo y es claro y es de resultado, y es llevar beneficio y valor a los consumidores. De modo que hacia ese objetivo hay que caminar. ¿Cómo se logra? Hay sistemas de mediciones. Y aunque por supuesto en la obra emito mi opinión crítica y motivada de algunos del ritmo de avance que a mi entender no podría ser más ágil, más eficaz. Más que decir mi opinión, me gustaría comentar que existen mecanismos de medición para que un Estado, en este caso el Estado Dominicano, pueda autoevaluarse o pueda someterse a una evaluación sobre política y derecho a la competencia. ¿Cómo se hace eso, Boris? Existe lo que se llama el examen de interpares. Eso es un instrumento que ha creado el BIT y la OCDE para que los estados puedan ver cómo van en política de competencia de acuerdo a una serie de indicadores que te puedo comentar más adelante. Esa sería la recomendación que al jefe de la política económica, en este caso el presidente de la República, pues una servidora le daría para que evaluemos cómo vamos, no solamente cómo va Procompetencia, cómo va el Estado Dominicano en términos generales. Naturalmente la mayoría de los indicadores se refieren al trabajo administrativo que hace Procompetencia. Otras mediciones se refieren a temas de ley que están pendientes, por ejemplo, control de fusiones, por ejemplo, quizás una potestad sancionadora un poco más robusta. Esas son relativas al legislador, en mi opinión, el programa de clemencia, que entiendo que es reserva de ley. En el caso del regulador lo que se miden es la autonomía, el manejo eficaz del presupuesto, la aprobación que hace la justicia de las decisiones adoptadas por el órgano. Muy bien. ¿Cómo para nosotros, digamos, que tratar de contextualizar y facilitar la comprensión del público que no es docto en estos temas, cómo tú explicarías o sintetizarías la importancia del derecho de la competencia, por ejemplo, para las MIPYMES? Porque bueno, como has mencionado, el derecho de la competencia es una cosa, pero también está la política pública de competencia.
¿por qué esto impacta, por ejemplo, al sector MIPYMES? ¿Cómo lo podría impactar? La motivación, yo diría que central de esta obra es precisamente educativa, no solamente para abogados, estudiantes de derecho, sino para la comunidad en general. Por eso me da gusto decir que muchos de estos artículos incluso usan un lenguaje ligero, en algunos casos, para llegar a ese público. Menciono hasta películas de televisión, del cine, para hacer algunos paralelos, con el fin de llevar una información. El derecho a la competencia suena como algo en verdad muy abstracto, incluso para los abogados que, como yo, tuvimos una formación tradicional donde esto nos enseñaba en la universidad, pero en realidad no hay algo más cercano a la vida económica de los ciudadanos en general que esa disciplina que es la más importante. O sea, sin competencia no hay capitalismo, dice Jonathan Tepper. Entonces, ¿qué significa específicamente para las MIPYMES? Es tu pregunta. Esa es la oportunidad de que haya una serie de instrumentos legales y administrativos para que el precio y valor de los productos y servicios en el mercado sean ofrecidos de manera justa, es decir, para que no haya barreras que normalmente la pueden levantar las empresas que tienen una posición dominante o que tienen concentración, de modo que las MIPYMES de manera natural son beneficiarias, aunque es el consumidor final, pero el consumidor dominicano, Boris, y eso hay estudios de economía que lo demuestran, la mayoría de los productos de la canasta familiar lo compra en el colmadito, es decir, a través de la pequeña economía. Por eso, para el innovador, para el pequeño empresario, esta ley es importante, como también para el gran empresario o el extranjero. Muy bien. Vamos a ir a una breve pausa comercial, amigos, y enseguida regresamos con más. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos, compartiendo con la doctora Angélica Novoa Pagán, con quien hablamos de su obra Libre y Leal Competencia en la República Dominicana, 1994-2020. Angélica, señalabas en el segmento anterior la incidencia que tiene el derecho y la política de competencia sobre las MIPYMES y puntualizabas, por ejemplo, el tema de los colmados, de qué tan importantes son los colmados para los dominicanos, quienes acudimos a los colmados para comprar muchas de nuestras, digamos que, de nuestros insumos alimenticios y de otra naturaleza. Y esto me lleva a preguntarte, el tema de la abogacía de la competencia. O sea, ¿a qué se refiere la Ley General de Defensa de la Competencia cuando habla de esto? Porque entendemos que hay una labor educativa pendiente o una labor educativa que está en proceso, pero que debe ser objeto de una mayor divulgación. La abogacía de la competencia, o sea, el dueño de un colmado tiene que entender por qué es importante esto, e incluso cualquier otra persona que quiera emprender un negocio. La abogacía de la competencia es un capítulo que, sobre todo la Unión Europea, promovió que se incluyera en una nueva generación de leyes que inicialmente no aparecía en las leyes, por ejemplo, antimonopolio estadounidense, precisamente porque tanto en Europa como en Latinoamérica venimos de economías muy concentradas. Entonces, la abogacía es un complemento, a mi modo de ver, adicional a la función principal de un órgano de competencia, que es un órgano de justicia administrativa, económica y persecutoria penal. Es decir, la naturaleza y la única forma de lograr una revisión de las condiciones de mercado es a través de un brazo fuerte, ejecutor, investigador y sancionador, porque por las buenas nadie entiende. Y eso no es una excepción en el caso del sector empresarial, que es el sector administrado por esta ley. Claro. De modo que sí, la abogacía es importante y sobre todo es importante en la medida en que se dirija al beneficiario de la ley, a las empresas, a los consumidores y no a las empresas, que es uno de mis juicios críticos. Las empresas no necesitan ser educadas, las empresas tienen recursos internos y externos y de hecho pueden darle clases al Estado de cómo no cumplir la ley, vamos a decir cómo eludirla, para no decir cómo violarla. Eso no es una opinión de Angélica Novoa, eso es estudiado por los autores en política de competencia. De modo que sí es interesante tener una política de competencia orientada al consumidor, donde el enfoque sea al consumidor, y estoy en desacuerdo con dedicar tiempo y recursos humanos a entrenar empresas, porque esa no es la función del organismo. Pero aguas, como dicen en México.
La abogacía de competencia es de cumplimiento voluntario en el diseño de la ley dominicana. En otros países, una gestión de abogacía puede movilizar, puede revocar una decisión. Por ejemplo, en Europa, decisiones, por ejemplo, que tomó Irlanda en materia fiscal a través de ayudas estatales a empresas como Amazon y otras empresas norteamericanas para atraerla, fueron revocadas por la Unión Europea desde la perspectiva de la abogacía de la competencia, porque afectaba, pues eso, el libre juego de la oferta y la demanda. Pero en el diseño dominicano, y no veo mal que así sea, es una labor complementaria para ayudar a la cultura. Pero en mi opinión, como decía Einstein, la mejor forma de enseñar es con el ejemplo, es decir, con el ejercicio de la función sancionadora, que tiene que ser más activa, que tiene que ser un poco más anticipada y más en el contexto de una pandemia. Muy bien, esto nos lleva a preguntarte lo que has puntualizado sobre el ejercicio de la potestad sancionadora. ¿Cómo serían, tratándose de un tema de mercados, y para que el público entienda, cómo podría determinarse cuáles son las herramientas técnicas? ¿Cuáles son las herramientas técnicas con las que cuenta o con las que debe contar la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que es Procompetencia, para poder instrumentar un expediente que persiga la sanción de una determinada empresa? Para que el público comprenda, una empresa que puede estar incurriendo en prácticas que impidan que otras empresas ingresen al mercado, o que persiga eliminar la competencia de las existentes, para ponerlo en palabras llanas, porque es un tema que quizás sea muy técnico también. O sea, porque no es un tema de percepción, tiene que haber prueba, ¿no? Absolutamente. Y para responder te voy a hacer una mezcla entre datos que leí en ese modelo de examen interpares que mencionó y lo que dice nuestra propia legislación. O sea, en nuestro sistema de ley, como tú bien sabes, existe la presunción de inocencia, pero naturalmente los sistemas de defensa a la competencia están diseñados para intervenir oportunamente en la economía con el propósito de corregir distorsiones de precios y otras condiciones de oferta. De modo que es una excepción a la regla de libertad de empresa, pero una justificada naturalmente por el debido proceso. Eso también lo dice el examen interpares, pero no el debido proceso en la opinión de Angélica o en la opinión de Boris, sino de los tribunales que están encargados del control, el control de la legalidad. Son los que al final del día dicen si una actuación fue un proceso, fue manejado conforme al debido proceso, o un acto administrativo en particular. Entonces, ¿qué mide el informe interpares? ¿Cuántas veces un órgano regulador sus decisiones han sido revocadas? Todavía no estamos en esa etapa porque solamente tenemos un caso fallado a nivel administrativo, o sea que estará pendiente esa medición. O sea, no tiene Dominicana ni un voto a favor ni en contra, todavía eso está pendiente. Pero mientras tanto está la ley. Entonces, hay una parte del libro donde hago seria crítica a la forma en que se hacen los actos de apertura de investigación en la dirección ejecutiva del INDOTEL. Específicamente me refiero el fundamento y la comprobación de la prueba indiciaria. Hay errores de fundamento y en mi opinión también de configuración de ese elemento que es vital, y como resultado tenemos muchos desistimientos y solo 2 casos instruidos. Eso es una señal que probablemente informe que hay una oportunidad de mejorar la eficiencia administrativa en esa instancia. Muy bien, y nosotros vemos que las sanciones, o digamos que se ha dicho que hay que robustecerlas, porque hay muchas personas, incluyéndote, que han pensado que necesitamos tener una ley que tenga un sistema sancionador más robusto. Bueno, por un lado, cuando se discutió la ley y yo tuve la oportunidad de participar como miembro de la sociedad, gracias a que participé en la consulta pública, muy pocos abogados estuvimos ahí presentes. Había algunos representando gremios, pero de manera personal habíamos quizá 3 colegas. Y en esa oportunidad, quien habla presentó como propuesta
a lo que se discutía como régimen sancionador, que las penas, como pasa casi en todos los países donde hay un régimen robusto, fueran la variable para establecer la sanción no fuera el salario mínimo como ocurre ahora, sino el porcentaje de ventas logrado por la práctica para obstaculizar a un competidor. Lamentablemente eso no prosperó. Lamentablemente también ningún poder con iniciativa legislativa ha presentado una reforma en ese sentido. Sí creo que es importante tener un programa de clemencia. Definitivamente los programas de clemencia son atribución del legislador. Si acaso, como no puedo ampliar mucho, refiero a ese informe interpartes de todos los países latinoamericanos que tuvieron, México, Chile, Perú, Brasil, que modificar su ley para hacer un programa de clemencia, y ese es un tema de reserva de ley. Claro. No amplío mucho, pero esa es mi posición en el libro, está ampliada. De modo que creo que como ya he empezado a hacer el Indotel, viste que esta semana ya empezaron a hablar de una posible discusión de una ley, claro. Aunque la iniciativa legislativa del presidente de la República son estos órganos técnicos que le tienen que llevar una propuesta al presidente. Claro, y estaremos, digamos que en un momento, luego de tener una primera experiencia con la ley, en un momento apropiado para aprender. Claro. Y recoger este aprendizaje y entonces elaborar una propuesta normativa. Y hay algo que no quiero dejar de decir, Boris, y es que un tribunal civil y comercial es neutro. Es decir, si llevamos un conflicto tú y yo, habrá alguien que ganará la causa y que perderá. Y no importa cuántos de esos se repitan en el mes, en el año, porque un tribunal civil y comercial no está en una función de intervención en la economía para restaurar las condiciones de competencia. En el caso de procompetencia, por el contrario, tiene que haber un celo, sobre todo en las que son de oficio, pero también en las que son a solicitud de parte, que sean en verdad causa donde hay una posible afectación de interés público y sobre todo a través de la actuación de oficio, de buscar casos, porque ellos tienen muy buenos estudios que han realizado en diferentes mercados, de ejercer su brazo interventor precisamente para devolver las condiciones. No se pueden quedar en el diagnóstico. Es decir, que aquí estamos ante varios retos sí. Tanto para el tema normativo como para la aplicación. Sí, hay retos, digamos, a nivel inmediato, es decir, profundizar la labor de investigación e instrucción. Llama la atención que luego de iniciada la pandemia, solamente un caso ha sido iniciado, cuando en otros países las estadísticas dicen exactamente lo contrario. Las estadísticas y el shock económico que vive la República Dominicana, como cualquier otro estado, como resultado de la pandemia del COVID-19. Ese yo diría que el primero. A nivel de la alta política del Consejo Directivo, la función reguladora como tal. Hay todo un mandato legislativo para que en una serie de sectores que ya están dando señales de conflicto, transporte terrestre, transporte aéreo, productos farmacéuticos, aunque ya hay algún caso, y de hecho hay un buen producto de investigación, pero hace falta, ¿y qué vamos a hacer con este diagnóstico tan importante que ha hecho el organismo regulador en términos de la potestad fiscalizadora y sancionadora? Ya a nivel de alta política, hay temas que están pendientes. El control de concentraciones y funciones que no existe en la ley dominicana es en derecho a la competencia, y más ahora en ocasión de la pandemia, el aspecto de ley que tiene más impacto, y nosotros no tenemos legislación en ese orden. Y no quiero dejar de mencionar el tema de competencia desleal, que está en el diseño constitucional de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y la propia Ley de Competencia, y sin embargo, no hay actuaciones de oficio. Y en mi opinión, y así lo comento en el libro, ese es una deficiencia estratégica. Muy bien, para que el público no doctor entienda, el hecho de que haya una competencia de oficio, quiere decir que la entidad no debe esperar una denuncia o una solicitud, sino que tiene que ser proactiva. Exacto, actuar proactivamente. Yo decía en el
seminario en que estuvimos juntos de hace unos días atrás de Derecho Administrativo con los amigos de COLADIC, es que yo diría que el liderazgo institucional de Procompetencia debe ser, por un lado, proactivo, así he usado esa palabra, pero también debe ser disruptivo, debe decirle al liderazgo político, esto es lo que hay que hacer. Ya Indotel está dando el ejemplo, esto es lo que hay que hacer. Evidentemente, Indotel es un órgano administrativo, técnico, pero está instruyendo al alto liderazgo cuál es el curso a tomar, y Procompetencia no se debe quedar atrás, decir, por aquí deberíamos estar legislando, y también esa información le llega a otros poderes con iniciativa legislativa, como son nuestros congresistas. Muy bien. Y pendiente también la tarea de fortalecer el rigor técnico de los análisis económicos. Sí, esa es una medición, esa es la primera medición que hace el examen interpares, porque de hecho España tuvo unos traspiés ahí, porque en un momento había muchas sanciones, pero luego los tribunales las revocaban. Precisamente por falta de... Por violaciones al debido proceso, que claro, es la única deuda que Procompetencia le debe, o sea, el único deudo que le debe, valga la redundancia, que al sector empresarial es ese respeto al debido proceso. Luego de eso, toda la atención debe ir al consumidor o a las MIPYMES. Muy bien, bueno, Angélica, nosotros estamos muy agradecidos por contar con tu presencia en el día de hoy. Nosotros ya iniciamos la lectura de la obra Libre y Leal Competencia en la República Dominicana, 1994-2020. Un gran trabajo, más de 500 páginas, señores, y que lo recomendamos de sobremanera, tanto para consumidores como para empresarios. Y amigos, hasta una próxima entrega de su programa Enfoques Jurídicos.